Universidad Bicentenaria del Agua. Proyecto 1. Tema: Escuela de Frankfurt e investigación correlacional. Buenas tardes. En esta oportunidad nos corresponde hablar de la Escuela de Frankfurt y también del estudio correlacional. Somos Alfredo Zambrano, Carlos Cabulla, Carla Panashi y John Molina Layton. Un concepto de investigación correlacional es aquella que establece relaciones entre variables o factores y determina la variación de unos factores en relación con otros. Entre sus características principales tenemos que permite establecer asociaciones o tendencias entre hechos, fenómenos o variables. O también establecer relaciones estadísticas, pero no posibilita el control experimental. Y puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Cómo A influye para que se dé B? ¿O cómo B influye para que se dé A en un contexto determinado? Por supuesto, lo ejemplificaremos más adelante. De allí que los términos tienen, que son claves o que tienen una vinculación directa con el método correlacional son los términos variables, hipótesis, comparaciones, relaciones, asociaciones y por supuesto correlación. De allí su nombre, método correlacional. Este método, según los expertos, resulta útil. Y resulta útil porque permite saber cómo se puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra variable u otras variables que le estén relacionadas. El valor de este tipo de estudio también ha sido identificado. Tiene forma parcial para dar explicaciones sobre el fenómeno que se está estudiando. Es parcial, quiere decir que no es concluyente. Al saber cómo dos conceptos o variables están relacionados para que se dé un fenómeno, se aporta cierta información explicativa. Ojo, no concluyente en muchos casos, sobre todo cuando se tratan de estudios nuevos. Y cuanto mayor número de variables sean correlacionadas en un estudio y mayor sea la fuerza de relaciones, más completa será la explicación. ¿Por qué? Porque se aprecia desde un contexto que llamamos un contexto complejo, donde hay multiplicidad de factores. De allí que en los riesgos se dice que no se puede ser concluyente, ¿sí? Dar una apreciación dogmática, sí, porque sí, ante un primer hecho correlacional. Pero sí se pueden dar explicaciones que sirven de base o servirán de base para investigaciones más profundas. Entonces, la investigación correlacional asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo o población. De allí, repito, que se diga que es explicativo, ¿sí? Eh, no concluyente y en muchos casos, por supuesto, y cuando ya la investigación se hace objetiva, se determina que ciertamente hay una correlación entre las variables, entonces sí se puede hablar ya de un resultado universal, de un resultado que pasa a ser objetivo, que pasa a ser, vamos a decirlo así,
recio o regio y en su defecto de carácter universal. Decíamos que entre los riesgos se puede dar el caso de una correlación espuria, o sea, que aparentemente dos variables estén relacionadas, pero en realidad no es así, porque se han obviado otros factores del el contexto donde se realizó el fenómeno. En este caso, entonces, la explicación no sería solo parcial, sino también sería errónea. Podría llevar, ¿sí?, a distorsiones en las conclusiones que se den de los resultados obtenidos, requiriéndose entonces de una investigación explicativa para saber cómo y por qué las variables están supuestamente relacionadas. Y no es tan sencillo, repito, determinar cuándo una correlación carece de sentido. La investigación correlacional. Ahora vamos a hablar sobre la utilidad. La utilidad de este tipo de investigación es saber cómo se puede comportar un concepto variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas. En este caso, la utilidad de las dos variables correlacionadas significa que una varía cuando la otra también varía. Estas variables pueden ser positivas y negativas. Esto significa que analizar si hay un aumento o disminución de una variable coincide con el aumento o disminución de la otra variable. En cuanto al valor, este tipo de investigación tiene de forma parcial un valor explicativo. Al saber que dos conceptos o variables están relacionadas, se aporta cierta información explicativa. Cuanto mayor número de variables sean correlacionadas en un estudio y mayor sea la fuerza de relaciones, más completa será la explicación. Aquí podemos ver que en cuanto al valor o en la gráfica de la interpretación de los datos, generalmente se utiliza un coeficiente de correlación. Esto varía entre positivos y negativos. Si es positivo 1 o menos 1. Un valor cercano a más 1 indica una fuerte correlación, quiere decir una fuerte correlación positiva, mientras que un valor cercano a menos 1 indica una fuerte correlación negativa. Un valor cercano a 0 muestra que la variable no está correlacionada. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de investigación. Carece de sentido. Cuando una correlación carece de sentido. Un ejemplo, solo un ejemplo vamos a colocar allí, es determinar la relación que existe entre los estudiantes sobresalientes y la actitud hacia el colegio, hacia el grado de compañerismo, la responsabilidad o el tiempo de estudio. Señores, ¿por qué se dice que no es concluyente? No es concluyente porque pueden haber otros elementos que estén involucrados, ¿sí?, en la interrelación de estas variables, de factores psicológicos, actitudinales, y que no se pueden percibir a simple vista y por eso requiere de una mayor profundización investigativa. ¿Ok? Como un plan de desarrollo, está correlacionado con la calidad de vida de las personas. Esto es un ejemplo claro, ¿verdad?, de lo que es un estudio correlacional de tipo sociológico. ¿Hay ventajas? Por supuesto que hay ventajas. Y decíamos que el tipo de investigación correlacional funda o coloca las bases, ¿sí?, de conocimientos, de explicaciones para el desarrollo de nuevos conocimientos e incluso llegar a decir que tal variable no tiene ninguna relación, no hay una correlación con determinadas variables, a menos que se susciten otros factores dentro del contexto donde se está investigando. Eso es una de las ventajas. A través de esas explicaciones iniciales se pueden forjar
nuevos conocimientos. Entonces, muchas investigaciones se basan en estudios correlacionales para profundizar en dichos objetivos, en dichas metas. Una desventaja es que no proporcionan, decíamos, una razón concluyente de por qué existe una relación. Incluso si tal relación depende de otro factor extra, como hemos dicho, los factores psicológicos o actitudinales. Entonces, en ese sentido no es concluyente. Sin embargo, nosotros como psicólogos somos llamados a profundizar mucho en este tipo de investigaciones, como por ejemplo lo que está pasando en Venezuela. Se habla de un alto nivel de depresión, de ansiedad, de culpa, de frustración y de ira. Esos 5 síntomas neuróticos: depresión, ansiedad, culpa, frustración e ira. Ahora, también se habla de la situación económica, política, moral que está viviendo el país. ¿Hasta dónde esos síntomas neuróticos son el resultado de toda esta crisis integral prácticamente que está viviendo el país? Sería interesante profundizar en ello. Ya se han hecho investigaciones, se han dado explicaciones de cómo la situación país pudiera estar generando estos síntomas neuróticos, pero también no pueden ser concluyentes. Hay que ver qué otros factores de tipo interpretativo o, por ejemplo, del tipo de filtraje que hace la ciudadanía está influyendo en la provocación de esos síntomas neuróticos. Entonces, es interesante, señores, partir de estas primeras explicaciones correlacionales para dar respuesta a esta situación anímica, afectiva que está viviendo nuestro pueblo venezolano. Muchas gracias por su atención y continúan mis compañeros con la Escuela de Frankfurt. La llamada Escuela de Frankfurt surge con su fundación en 1923 del Instituto para la Investigación Social como centro canalizador de una serie de intereses comunes. Se trataba de reunir de alguna manera fundamentalmente autores interesados en el marxismo. Debido a la particular libertad del ambiente universitario, Frankfurt era la ciudad ideal para el desarrollo de líneas de investigaciones interesadas en las ideas centrales del marxismo. De un modo prioritario en transformar la sociedad de su tiempo. El término Escuela de Frankfurt es un término informal empleado para referirse tanto a los pensadores miembros del Instituto de Investigaciones Sociales como a aquellos influenciados por él, inspirándose, claro está, en Carlos Marx y Friedrich Weber. La Escuela de Frankfurt sintetizó de alguna manera la filosofía y teoría social para desarrollar una teoría crítica de la sociedad contemporánea en su momento. Es decir, el objetivo era práctico antes que teórico. El conocimiento de los mecanismos sociales debería conducir a una superación de sus antagonismos, de modo que se trascendiera la vieja oposición teórica práctica. Y de todo esto desde una imprescindible perspectiva interdisciplinar, dirigida por un marxismo de pretendido carácter científico, tal y como lo formulara en su momento Herlach, su primer director, cabe destacar, en 1922. Se trataría de investigar los efectos del cambio entre la infraestructura económica y los factores políticos, jurídicos, hasta las últimas bifurcaciones de la vida espiritual en la comunidad y la sociedad. Palabras realizadas en el discurso de su fundación de la escuela. Es bueno señalar y es importante señalar también las circunstancias históricas y políticas, sociopolíticas que sucedieron desde el inicio de la Escuela de Frankfurt, empezando con el término de la Primera Guerra Mundial, con la derrota de Alemania, la imposición de Alemania en el totalitarismo nazi en 1933 con la llegada de Hitler al Parlamento alemán. Seguidamente o de manera simultánea el fascismo italiano con la llegada de Mussolini. La persecución y masacre de los frankfurtianos considerados enemigos del Estado alemán. De igual manera, el afán expansionista de Hitler desencadena la Segunda Guerra Mundial. Seguidamente, en 1945 culmina esta Segunda Guerra Mundial y muy poco tiempo después se inicia la Guerra Fría. Y no fue hasta 1985 a 1991
con el declive de la Guerra Fría y la caída del muro de Berlín, que ocurren todos estos cambios. Y por último, cabe destacar, y no menos importante, la actuación de los farfutianos en la rebelión del movimiento de libre expresión de la Universidad de Berkeley en 1964, dando origen con Heber Marcus protagonizando esta rebeldía, este movimiento. Es bueno también señalar, y es importantísimo destacar las características generales de la Escuela de Frankfurt. Una de ellas, que la Escuela de Frankfurt surge con la fundación del Instituto para la Investigación Social en 1923 como tal. Luego, del pensamiento marxista a la interdisciplinaridad en 1931, seguidamente con el surgimiento de la teoría crítica de Fromm, Adorno, Marcus, entre otros. También el traslado de la escuela a Ginebra y París y la instalación en la Universidad de Columbia en Nueva York, dando como consecuencia la etapa norteamericana. También la primera obra colectiva de los farfutianos, que fueron los estudios sobre la autoridad y la familia, realizada en París. La aparición de la dialéctica del iluminismo en 1947, época muy llena de luces para la escuela de Frankfurt. Y por último, la trayectoria cronológica de la escuela de Frankfurt, dadas en 4 etapas. Una etapa ocurrida entre 1923 y 1931, 1931-1950, en 1950 hasta la muerte de Adorno en 1969, y la de Horkheimer en 1973, dando surgimiento seguidamente a la segunda generación de la escuela de Frankfurt. Muy buenas tardes. Siguiendo con el orden de ideas de nuestro compañero Carlos acerca de la escuela de Frankfurt, tenemos que decir cómo fue el desarrollo de esta escuela. Lo primero que tenemos que decir es que se tomó como base científica de su teoría crítica, en contradicción a la teoría tradicional, que sostenía que el positivismo era la única forma de entender la realidad. Ya hablamos un poco de ello. Pero se toma la teoría marxista, y en esta teoría marxista se hace una crítica a la ideología burguesa y a su forma de dominación y alienación del trabajador, y cómo el materialismo histórico ha venido trayendo una dominación, y cómo hacer para que esa dominación se detenga, producto de las características que estaban viviendo acerca del fascismo y del levantamiento del comunismo en otros lugares, atribuyéndose parte de su verdad con la constante hegeliana de que la verdad o había un idealismo, había una única forma de la realidad. Por eso es que la teoría crítica es una teoría que va en contra de la teoría racional o instrumental, como también se le conoció. Se tomaron para esta disciplina, que es interdisciplinaria, las teorías de Weber. En su análisis histórico comparativo de Weber acerca del racionalismo occidental referido al capitalismo, al Estado moderno, y también con la dependencia de la religión. Weber es el primero en plantearnos cómo las estructuras dominan, sujetan a la persona o al humano, y lo hacen un sujeto dentro de una estructura dominado, por supuesto. Hay una crítica desde Weber para salir de esa teoría racional a la teoría crítica. También se toma la idea central de Freud, la teoría de las masas, el autoritarismo, la psicología de las masas sobre todo, y su gran descubrimiento de lo que es el inconsciente personal o el subconsciente, de alguna forma también entra allí, para decirnos que muchas personas que no tenían una identidad clara en la vida buscan identificarse con gente de poder, y allí quedan presos porque en la identidad que está faltando se la atribuyen a un ente, gobierno o persona de dominio, y por lo tanto quedan sujetos. Otro aspecto importante de resaltar acerca de la teoría crítica que me llama mucho la atención es acerca de cómo su nombre, cuando ya es trasladado a Estados Unidos, se le cambia por teoría crítica para desligarla un poco del marxismo y dejar esa teoría de la etiquetación. Otro aspecto significativo de la teoría crítica es que se amplió el concepto o siguió la corriente filosófica de Immanuel Kant. De alguna forma, Immanuel Kant fue el primero en proponer acerca de los paradigmas, de que no había una realidad objetiva, porque la primera crítica fue la crítica llamada así, la primera generación se criticó la personalidad autoritaria. Esta crítica a la personalidad autoritaria, de alguna forma, producto de una dominación de una élite que sostenía que el positivismo, que era la forma objetiva de un grupo especial de ver la realidad, fue sometida a esta crítica, y de allí nace o se toma en concordancia con la filosofía de Immanuel Kant para decir que son los paradigmas en cada época los que definen la cosmovisión de las personas. La segunda etapa del desarrollo de la teoría crítica tiene que ver básicamente con algo que llamaron
la dialéctica de la Ilustración. En esta se critica totalmente el capitalismo y el dominio y racionalidad de lo tecnológico. Se explica que en este positivismo se quería dominar al hombre tanto en la naturaleza interna como externa. ¿Y cómo era posible esto? A través de la alienación del trabajo y de los medios de comunicación, o de lo que se llamó la racionalidad instrumental. El sujeto, por los sustratos que hay en las estructuras sociales, pertenece a una de esas estructuras y queda ligado allí, y por lo tanto queda dominado por esas relaciones de comunicación. La tercera etapa, o etapa que le llama Horkheimer la etapa de la dialéctica negativa. En esta etapa de la dialéctica negativa se ven no solamente desarrollo de documentos, sino de una metodología, de una epistemología para entender cómo desligarse de movimientos que se atribuyan la verdad absoluta. Y sostiene en la tercera etapa Horkheimer que la dialéctica negativa viene siendo como que no atribuirse un absoluto a los conceptos de la persona, sino que siempre tiene que haber una crítica de esa síntesis que va surgiendo. ¿Para qué surge esto? Porque si volvemos a entrar a que esta es la verdad absoluta, entonces estamos generando una crítica de la racionalidad instrumental con la cual vamos a dominar a las personas. Esta teoría da surgimiento a la cuarta teoría, la cuarta etapa. Continuando con la cuarta etapa, podemos señalar que esta etapa vino para amplificar un poco más el concepto de la teoría crítica en contrariedad a la racionalidad instrumental. Ya la racionalidad sale del origen de la estructura, de esa estructura social donde el pensamiento positivo era la única forma de ver la realidad, y sitúa para vernos la racionalidad en la racionalidad del lenguaje. Es a través de la estructura de comunicación, de los instrumentos de comunicación, donde la sociedad capitalista ahora va a dominar al ser humano. En palabras de Habermas, señala que la racionalidad no es una propiedad de los individuos como tales, sino de las estructuras de la comunicación. Para la sociedad capitalista, volviendo un poco a profundizar el tema, que es ya por sí muy tecnificada, no debilita la autonomía y la racionalidad del individuo a través de la dominación directa, como lo hizo en años anteriores, a través de la dominación fascista, del comunismo anterior, del capitalismo antiguo, sino a través de la suplantación de la racionalidad de la comunicativa por una racionalidad tecnológica. De allí, como podemos ver, esa crítica se mantiene constante, porque hasta nuestros días el capitalismo o los diferentes movimientos económicos y políticos en el mundo han tratado de dominar al ser humano de diferentes formas, en esta última a través de la comunicación. Para finalizar, algo que me parece en verdad bastante poderoso señalar tiene que ver con el hecho de cómo la escuela de Frankfurt permite transformar esas contradicciones que por años se mantuvieron en las sociedades. En palabras muy resumidas, la teoría crítica realmente genera una contracultura contra diferentes posturas, teorías emergentes que hay, incluso contra ella misma, que es la de la dialéctica negativa, o contra la iluminación de los primeros años de la Escuela de Frankfurt. Con esto nos despedimos, mencionando que fue un placer para nosotros estar con ustedes en este desarrollo histórico de la Escuela de Frankfurt. Hasta otra oportunidad.